Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa en el que en 101 Televisión analizamos cada semana la actualidad política malagueña. Se han cumplido hace unos días 2 años de las últimas elecciones andaluzas. Estamos prácticamente en el ecuador de un periodo de gobierno, el segundo de Juanma Moreno, en el que el Partido Popular está gestionando con mayoría absoluta la Junta de Andalucía, tiene mayoría en el Pleno del Parlamento andaluz. Hoy vamos a analizar cómo le ha ido a la provincia de Málaga en estos 2 primeros años del segundo gobierno de Juanma Moreno, del segundo gobierno del Partido Popular en Andalucía, con 2 parlamentarios, José Luis Ruiz Espejo, parlamentario del PSOE, y José Ramón Carmona, parlamentario del Partido Popular. Vamos a empezar con el primero de ellos, con el representante socialista anterior, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, exsecretario general del PSOE en la provincia, una amplia trayectoria política ya que le permite abordar todo esto desde la visión de la experiencia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por contar conmigo y con nosotros en este caso para analizar esta actualidad. Sí, yo creo que siempre esa visión de la experiencia permite ver las cosas con cierta contraste del tiempo, ¿no? Y comparativamente pues poder ver esas cuestiones con mucha más claridad, ¿no? Y es un poco lo que intentamos aportar en este caso en el Parlamento desde el Grupo Socialista. Bueno, antes de entrar en lo que han sido estos 2 años de gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta en Andalucía, vamos a pararnos un poco en su partido, en el PSOE, donde las aguas están un poco revueltas en las últimas semanas, sobre todo tras el resultado de las elecciones europeas. Hay, de hecho, un grupo que ha publicado un manifiesto pidiendo cambios en la dirección provincial del partido. También incluso se plantea la posibilidad de que se produzcan cambios en la dirección del PSOE en Andalucía. Desde esa perspectiva de la experiencia, porque además ha ocupado uno de esos cargos, ¿cómo ve todo esto? Pues prácticamente, primero yo creo que eso demuestra que el Partido Socialista está vivo, que tiene ideas y que evidentemente muestra preocupación cuando hay unos resultados que no son los que todos deseamos y cuando, de alguna manera se exige que trabajemos en el PSOE para mejorar esos resultados y lo que es más importante, ¿no? Para ser trascendente ante las necesidades que tiene la gente y que podamos servir, que es el principal objetivo y principios que siempre hemos defendido desde el PSOE. Por tanto, demuestra esa viveza y demuestra que el partido pues tiene debate interno, que creo que eso siempre es bueno en una organización, eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es nada nuevo que yo mismo no haya vivido, ¿no? Por tanto, he pasado por esa responsabilidad y sé también pues que evidentemente cuando no acompañan los resultados, pues se suscita este debate en el Partido Socialista y por tanto hay que entenderlo como algo normal en la vida orgánica del partido. Evidentemente mostramos nuestro total respeto por esas opiniones y evidentemente también creo que hay cauces internos que, como he dicho en otras ocasiones o cuando me ha afectado a mí, pues también creo que hay que hacerlo ahora, ¿no? Por tanto, utilicemos esos cauces internos, todas las opiniones son buenas y son bienvenidas, pueden aportar y bueno, pues seguro que se toman nota de ellas y hay cosas que aportarán y seguramente se refrescarán las direcciones, se mejorarán y esperemos que eso ayude a mejorar los resultados, sobre todo teniendo como perspectiva que lo que tenemos que responder desde el PSOE siempre es cómo podemos mejorar la vida de la gente, cuál es la preocupación que en este momento tiene la gente, cómo podemos llegar a ello y plantear pues medidas y plantear cuestiones que vayan en esa dirección de solventar esos problemas que hay y mejorar la vida siempre desde una perspectiva como nosotros defendemos, ¿no? De igualdad, de libertad, de solidaridad, que es la forma en la que entendemos la política y la manera de mejorar la convivencia en la sociedad, ¿no? ¿Es solo cuestión de resultados o hay también una debilidad orgánica que da pie a todo esto?
Bueno, yo creo que si esto pasa como en el fútbol, si los resultados son buenos, nadie cuestiona, ¿no? O seguramente no se cuestionaría. Por tanto, fundamentalmente responde a esa cuestión de resultados y creo que incorporando ideas, incorporando nuevas propuestas, que seguramente las hay y se harán, pues creo que podemos enderezar la situación fundamentalmente en el ámbito de los resultados. Pero más allá de que eso es lo inmediato, yo creo que lo importante es que fortalezcamos la organización, que se mantenga el debate interno, que contemos con la aportación de aquellas personas que pueden realizar o fortalecer ese ámbito de la organización y de la dirección, y desde luego busquemos siempre la mejor forma de conectar con la gente para plantear esas soluciones, que yo creo que es lo importante, ¿no? Y en nuestro caso a Málaga, ¿no? Yo creo que tenemos que responder a cuáles son las cuestiones pendientes en Málaga, cómo podemos tener claro esos proyectos que necesita la provincia y cómo podemos defenderlos en todas las instancias, ¿no? Y hay muchas necesidades que seguramente se podrían estar atajando desde el ámbito autonómico, que tenemos responsabilidad y tenemos competencia, y creo que se quiere eludir esa responsabilidad, y ahí tenemos que también estar desde el PSOE señalando cuáles son esas cuestiones y exigiendo responsabilidad, en este caso a Diputación o a la Administración autonómica, en la que recaigan esas competencias, ¿no? y esas cuestiones que entendamos que necesita la provincia. Desde la experiencia que tuvo como máximo responsable del partido de la provincia, ¿cómo entiende que debe abordar Daniel Pérez este incendio o este fuego en distintos frentes? Porque además en estos próximos días van a tener que elegir las nuevas ejecutivas en municipios tan importantes como Vélez, Málaga, Torremolinos y Fuengirola. Hombre, yo creo que se está haciendo, ¿no? Es decir, yo creo que se está primero atendiendo y respetando todas aquellas cuestiones que se planteen o debates que se abran en el ámbito interno y encauzarlos dentro de lo que es los cauces internos que tiene la organización y que tiene el PSOE, en primer lugar. En segundo lugar, fortalecer siempre la dirección, cerrar las cuestiones orgánicas que queden pendientes, y sé que también se está haciendo y se ha abordado esa situación. Y en tercer lugar, yo creo que lo que estamos señalando es importante que respondamos a las necesidades que tienen los ciudadanos y que tiene esta provincia. Y el PSOE tiene que tener claro cuál es su proyecto para esta provincia, cuáles son las necesidades y cómo vamos a solventarlo. En todas las administraciones, en la provincial, las municipales, pero en la provincial, en la autonómica y evidentemente en la central. Tenemos mecanismos de coordinación con el gobierno, en el Congreso de los Diputados, para exigir aquellas cuestiones que estén pendientes en esta provincia y que hayan de abordarse. Más allá de superar la presión o la propaganda que sabemos que el Partido Popular lleva a cabo allí donde gobierna, y aquí también, para eludir sus responsabilidades y trasladarlas a otras instancias, en nuestro caso al gobierno central. Pero creo que el PSOE tiene que tener claro su proyecto, que creo que se ha tenido y se tiene en este momento, trasladarlo bien a la ciudadanía y explicarlo, que creo que es lo que tenemos que hacer. Y evidentemente todos tenemos que arrimar el hombro y creo que hay que dar un paso adelante para fortalecer la organización, y lo que es más importante, fortalecer el proyecto para Málaga, en Andalucía, desde el PSOE. Vamos ahora ya sí con el análisis de estos 2 primeros años del segundo gobierno de Juanma Moreno y cómo le están sentando a la provincia de Málaga. Desde el PSOE están centrando principalmente las críticas al gobierno en 2 aspectos: la sanidad y la educación. Si le parece, empezamos por el primero de ellos, porque además mañana hay convocada una protesta por varios sindicatos por la situación de la gestión que se está haciendo de distintos aspectos, como las contrataciones en los centros de salud y en los hospitales. Hoy ha comparecido tras el Consejo de Gobierno la consejera de Salud para decir, entre otras cosas, que no se van a cerrar centros de salud este próximo verano y que por las tardes abrirán algunos más de los que abrieron el año pasado. Bueno, eso es decir de otra forma que se van a cerrar por las tardes los centros de salud, pero que, por no decir que no se cierren, ¿no? Y que se abrirá, se mantendrán abiertos. La realidad es que hay muchos centros de salud que cerrarán por las tardes. Sobre todo hemos denunciado en algunas ocasiones que hay municipios en los que se quedan prácticamente sin atención sanitaria cuando se cierran estos centros. Hemos denunciado que en la zona de más afluencia por motivos turísticos, donde crece la población, se cierran centros de salud y lo que se hacen es colapsar el resto de centros de salud y las urgencias de los centros hospitalarios. Eso ya se hacía cuando el
el PSOE. Bueno, seguramente se hacía, se denunciaba por el PP, se decía que no se iba a hacer y se vuelve a hacer. Eso y en segundo lugar, cuando en este momento se ha recibido más dinero que nunca para financiar la sanidad y lo que se ha aprovechado es para aumentar las derivaciones a la sanidad privada en vez de fortalecer la sanidad pública para evitar que se tengan que cerrar estos centros de salud. Ya digo que cuestiones presupuestarias en este momento, desde luego, no se pueden alegar porque ha habido más dinero que nunca y ahí están los datos y si quiere podemos entrar en alguno de ellos. Pero digo que eso es una realidad. Y luego, en segundo lugar, es verdad que es una presión o quizás sea uno de los elementos en los que más presión está haciendo el Partido Socialista en la oposición en el Parlamento, pero no es más allá que es una presión que existe por parte de los usuarios y pacientes, de los profesionales y de las asociaciones tanto profesionales como sindicales que están realizando en la calle y en los centros de salud y en los centros hospitalarios. Y lo que está haciendo el Partido Socialista es recoger toda esa crítica o problemática que existe y, por tanto, trasladarla por los cauces parlamentarios o por otros cauces políticos o sociales. Es decir, que esto es una crítica que en este momento hay por una gran preocupación por la deriva sanitaria que está teniendo el gobierno del PP en Andalucía con la sanidad pública. Y evidentemente tenemos que recoger esa preocupación y, como digo, trasladarla. Tú señalabas, ¿no?, el hecho de que mañana haya convocado una huelga por los sindicatos mayoritarios en el sector sanitario, es claro que es debido a la falta de respuesta por parte del gobierno del PP y de Moreno Bonilla en Andalucía. Y además porque conocemos las listas de espera tras la publicación de las mismas con un cierto retraso, y en Andalucía son más de 1 millón de andaluces y andaluzas los que están en lista de espera para o citas con especialistas o para pruebas diagnósticas o para una intervención quirúrgica. Solo en nuestra provincia son 240.000 malagueños y malagueñas los que figuran en las listas de espera para estas intervenciones quirúrgicas o para las citas con los especialistas. Por tanto, son datos que revelan claramente que la situación se hace prácticamente insostenible. Y después tenemos muchas denuncias de profesionales sanitarios de cómo, más allá de la propaganda de que se ha aumentado el número de contrataciones, que no hay contratos prácticamente ya de meses y demás, porque se siguen haciendo contratos por meses, se siguen despidiendo profesionales, no se han renovado aquellos refuerzos que hubo que tirar de ellos para reforzar con el tema del COVID. Todo eso ha pasado en Andalucía. Y si con eso no es suficiente para demostrar que hay que cambiar el giro de la política sanitaria, porque ya digo, se ha contado con más recursos que nunca, pues desde luego es que no se quiere ver que la situación por parte de la ciudadanía se está de alguna manera convirtiendo en uno de los grandes problemas que tiene este gobierno y que tiene Moreno Bonilla, que no se ha sido capaz de dar respuesta y que desde luego creemos que el verano puede ser un verano aún más complicado de lo que lo hemos tenido. Y algunos ejemplos pondremos en nuestra provincia de cuestiones que son flagrantes y más allá de falta de compromiso que el PP había adquirido porque eran reivindicaciones que estaba manteniendo anteriormente. Los sindicatos, entre otras cuestiones, están pidiendo que se recuperen los 12.000 contratos que se han ido suprimiendo tras los refuerzos que se hicieron durante la pandemia, sin hacer partidismo. ¿Es viable la recuperación de todo ese personal en la Junta de Andalucía? Bueno, consideramos que sí, y en algunas propuestas que hemos llevado al Parlamento se ha facilitado la manera en que hacerlo, y hay una muy fácil. Mira, solo en este último año se había aumentado en más de 100 millones de euros la partida que se destinaba a aumentar la financiación de conciertos con la sanidad privada. En este momento son más de 664, entre 700, casi 700 millones de euros, los que se destinan del presupuesto de salud para el concierto con la sanidad privada. Y esto es grave, porque estamos hablando de que se destina o se ha aumentado de una manera importante la financiación para la sanidad privada y derivar pacientes a la misma. Pero es que además eso no ha conseguido el objetivo con el que se planteó este aumento de las derivaciones a la privada, que era bajar la lista de espera.
si hemos aumentado la financiación para la privada y siguen aumentando las listas de espera, que nos expliquen cuál era la solución que se estaba planteando. Por tanto, no es la solución. Quizás sea mejor ese aumento de financiación haberlo derivado a la sanidad pública y, por tanto, haber podido mantener a todos estos profesionales y no haberlos tenido que despedir. Estamos convencidos que con ese aumento que ha habido a la privada, si hubiera mantenido en la pública, habría habido suficiente para poder mantener todos estos contratos en la sanidad pública. Y es verdad que se alega que no todos eran médicos o profesionales de medicina, ¿no? Que serían, pues no sé, enfermeros y otras categorías sanitarias. Pero también es verdad que estas categorías sanitarias son necesarias para mejorar la gestión en el ámbito sanitario, para aliviar las listas de espera, para aliviar todo lo que suponen las pruebas diagnósticas, las citas. Es decir, que las tareas que realizan estos profesionales eran fundamentales para abordar de una mejor forma la gestión en el ámbito sanitario. Y por ello lo hemos reclamado y por ello compartimos esa reivindicación, que es una de los principales que están realizando en este momento los profesionales sanitarios. Y luego también es verdad que no todos los MIR que han tenido plaza y que han estado realizando esa especialidad en Andalucía se han quedado en Andalucía, ¿no? Y bueno, pues también eso es un achaque que le hemos hecho al gobierno, que es verdad que han aumentado, pero bueno, pues otras comunidades han captado MIR de otras comunidades y Andalucía no ha sido capaz de hacerlo. Por tanto, creemos que hay un fallo en la gestión importante, que podría haber mejorado la situación sanitaria de haber cambiado esta manera de gestionar la sanidad pública, y evidentemente no tendríamos hoy ese descontento que tenemos de la ciudadanía con nuestra sanidad. Hay algunos datos que daban de que los andaluces eran los que más esperaban para una cita para atención primaria, que había aumentado las listas de espera. Bueno, pues todo esto evidentemente está creando un gran desasosiego y descontento entre la población andaluza. En el caso de la educación, la presión es menor, pero también están generando muchas críticas, mucho debate en los plenos del Parlamento andaluz en estos 2 años. Es otro de los aspectos en los que desde el PSOE estáis siendo más críticos. Sí, creemos que en estos años, que es verdad que hay algunas cuestiones coyunturales que han hecho de que se podían haber adoptado medidas para mejorar la calidad educativa, creemos que se están desaprovechando. El tema de la baja natalidad que hay, especialmente en algunas zonas. Sabes que tenemos zonas en las que está bajando la natalidad o hay un cierto despoblamiento, quizás habrá zonas en las que está aumentando esa población. Pero bueno, este hecho está provocando que la propuesta, o la única propuesta que haya encontrado el Partido Popular en su gestión educativa, sea la de eliminar aquellas unidades educativas donde baja la población debido a la natalidad y, por tanto, al bajar la ratio lo que hacen es eliminar esas unidades educativas. ¿Qué le estamos planteando desde el Parlamento y qué están planteando los profesionales también de la educación? Pues están planteando que se aproveche esa circunstancia para bajar las ratios, evitar eliminar unidades educativas, reforzar programas de apoyo y, evidentemente, bajando la ratio, mejorar la calidad educativa y aprovechar esa circunstancia, por tanto, para que Andalucía pueda mejorar en las ratios educativas. Bueno, pues el empecinamiento de la Consejería y, en este caso, del Gobierno de Moreno Bonilla es allí donde baja la natalidad o baja la población, cerrar unidades educativas y, bueno, pues en algunos casos, si tienen que cerrar centros educativos, pues cerrar esos centros educativos o eliminar esas plazas y esas unidades. ¿Qué ha pasado también? Pues que no se ha avanzado en la ley de bioclimatización y en la mejora de la climatización de todos los centros educativos, no se ha avanzado en las obras de mejora y ampliación de muchos centros educativos y, evidentemente, donde ha habido un fallo importante es en la nueva construcción de centros públicos educativos, que prácticamente conocemos muy poco a lo largo y ancho de Andalucía, y podemos buscar ejemplos en la provincia de Málaga. Se han desaprovechado estos 5 años que podían haber mejorado muchas instalaciones educativas, completar estos programas que estaban en marcha, que prácticamente se paralizaron, como el de climatización, como el de eliminación de centros, de aulas que estaban prefabricadas o en mal estado, en fin, todos esos programas que prácticamente se han abandonado y no se ha avanzado en ello y que venimos denunciando. Por tanto, en educación, más allá del aumento que ha habido de la financiación también, pues no hemos visto avanzar en esa mejora de la situación. Mientras tanto, pues es verdad que en algunos casos se ha aprovechado que donde hay centros concertados y centros públicos, pues se elimina las unidades de los centros públicos y no
no se toca lo de los centros concertados privados. Bueno, pues todo eso evidentemente está afectando a la educación pública y es una reivindicación que hay por parte de los profesionales y de todo el sector. Y en Málaga pues tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Ejemplos donde situaciones como en Mollina, donde se pretendían eliminar unidades educativas, ha habido que reivindicar, en Humilladero, donde también se han intentado eliminar unidades educativas, o en Nerja, donde se están eliminando y no hay manera de que se pueda sacar el compromiso de la Consejería para que se mantenga esa unidad educativa, o en la propia ciudad de Málaga, donde también se han eliminado unidades educativas. Es decir, que tenemos ejemplos en nuestra provincia donde podemos ver cómo la política educativa del gobierno de Moreno Bonilla ha sido la de no avanzar en la mejora de la calidad educativa, en la bajada de la ratio y en la mejora de las instalaciones, sino prácticamente confiar en que todo siga avanzando, especialmente en el ámbito de la formación profesional, especialmente en el ámbito privado, y evidentemente creemos que hay o que debe existir un mayor compromiso con la educación pública, con la calidad en las mismas y con la mejora de todas estas cuestiones, sin entrar en toda la falta que hay de profesores especialistas, de PETIS y de todo lo que es el apoyo a la educación especial, que también es una cuestión que hemos reclamado en el Parlamento y que muchos profesionales también y familias están reclamando al Gobierno. Esos son dos de los aspectos que más críticas han propiciado desde la oposición al Gobierno. Sin duda alguna, el asunto que ha dado más que hablar en estos 2 primeros años de este segundo Gobierno del Partido Popular en Andalucía ha sido la sequía, que ha obligado a la Junta a poner en marcha actuaciones que inicialmente no estaban previstas, o que al menos no estaban previstas de una forma tan rápida. ¿Qué análisis hacen de la gestión que el Partido Popular ha hecho de la sequía? Mira, más allá de los grandes anuncios que ha realizado el Gobierno y el Partido Popular, pocas cuestiones efectivas hemos podido comprobar. La gran mentira en el ámbito del agua y de la sequía del Partido Popular en Andalucía ha sido el anuncio de los 1.500 millones de euros destinados a las políticas de agua, de los cuales no hemos visto, de ellos, más de 1.100 millones de euros han estado sin ejecutar. Prácticamente el 60% de las políticas de agua anunciadas por el Gobierno y incluidas en los presupuestos no se han ejecutado. Por tanto, eso ha hecho que realmente no veamos abordar aquellas cuestiones que eran trascendentales y no solo coyunturales en materia de agua en nuestra provincia. No se ha avanzado en materia de la depuración prácticamente en casi nada. En las nuevas instalaciones muy poco. En las nuevas desaladoras ya vemos cómo los proyectos se eternizan y no avanzan al ritmo que tenían que avanzar. Y los enfrentamientos con el Gobierno o con otras instituciones, en algunos casos con los ayuntamientos, final, a la orden del día. Sobre las desaladoras, las 2 principales actuaciones, ha quedado claro que son obras de interés general del Estado. Bueno, pero en las que el convenio establecía que las tiene que ser la Junta, la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía, y por tanto podían haber aprovechado para avanzar en la obtención de los suelos, en la realización de los proyectos y por tanto en la puesta en marcha. El Estado la financiaba y la Comunidad Autónoma tenía que haberla puesto en marcha y haber avanzado en aquellos convenios de desarrollo y de ejecución también con el Gobierno. Es decir, que creemos que se podría haber avanzado más con diálogo y con acuerdos que con la confrontación y la propaganda que ha sido la tónica habitual del Gobierno. Más allá del enfrentamiento incluso colectivo, con aquellas medidas de restricciones que sabe que anunciaron y que en algunos casos pues, bueno, ha habido que dar marcha atrás porque parece que la situación de pluviométrica había mejorado y eso ha hecho que se den atrás. Nosotros, de todas formas, lo que sí tenemos claro es que esta es una situación que cada vez es menos coyuntural y más general en el tema de la falta de agua en Andalucía, que por tanto hay que abordarla con acuerdo de todas las administraciones para solventar aquellas cuestiones que puedan ser cuestiones de tipo general de cara al futuro y desde luego que se tiene que hacer en el marco del diálogo, del acuerdo y del consenso entre administraciones públicas, cuestiones que no vemos en el Partido Popular y que no vemos en el Gobierno de la Junta. Dentro de esas actuaciones que no se han llevado a cabo, que desde el PSOE entienden que sí se tendrían que haber realizado, en la provincia de Málaga, ¿qué entienden que es lo que urge más?
hay cuestiones importantes que todo lo que sea avanzar en la depuración de las aguas y en la reutilización de esas aguas es fundamental, porque evidentemente no podemos desaprovechar ningún tipo de agua. Todo lo que supone la mejora y la eficiencia de todas las conducciones de agua y de suministros existentes es fundamental. Hoy gran parte del agua, o una parte importante, se va en fugas de suministro. Por tanto, es fundamental avanzar en eso. Y yo creo que en eso se ha hecho bastante poco por parte del Gobierno de la Junta, en colaboración con los ayuntamientos o con las diputaciones, que son los que tienen la competencia en materia de suministro en baja, ¿no? En lo que es el suministro domiciliario. Por tanto, creo que es importante. Y todo el tema del riego y la eficiencia en los temas de riego también es fundamental, porque una parte importante del destino o del uso del agua es para riego, ¿no? Y luego en infraestructuras generales, pues son muchas las infraestructuras que todavía no se han completado, ¿no? Toda la conexión con la Costa del Sol, todo lo que es avanzar en la Sarquía en el tema de la desaladora, en fin, bueno, la zona norte tampoco se ha avanzado en toda la mejora de los suministros o en la garantía de agua. Es decir, yo creo que hay todavía una parte importante de todo lo que en materia de infraestructuras hídricas se puede realizar en esta provincia que desde luego necesitará que se aborde con más eficiencia de lo que se ha hecho en estos 2 últimos años. Entramos en el último minuto. ¿Cómo definiría estos 2 años de gobierno de Juanma Moreno? Bueno, yo creo que el principal eslogan de Juanma Moreno y del PP era que el PP cumple con Andalucía y que cumple con Málaga. Pues yo creo que ni cumple con Andalucía ni ha cumplido con Málaga. Mire, el último dato de inversión que tenemos de la provincia de Málaga en el 2023, el presupuesto decía que iban a destinar a Málaga 470 millones de euros. En realidad se ejecutaron en torno al 27%, es decir, ni 130 millones de euros se ejecutaron en el año 2023 en la provincia de Málaga. Pero es que la media de los 5 años del gobierno del PP en la provincia de Málaga ha sido de un 21% de inversión y han dejado de invertir en la provincia de Málaga más de 1.100 millones de euros. Díganme con estos datos si el PP y Moreno Bonilla han cumplido con Málaga y han cumplido con Andalucía. Desde luego, desde el PSOE consideramos que no se ha cumplido con Málaga y no se ha cumplido con Andalucía. Bueno, pues ahí lo dejamos. José Luis Ruiz Espejo, gracias por estar en 101 Televisión, analizando lo que han sido estos 2 años de gobierno de Juanma Moreno, el segundo gobierno del Partido Popular en Andalucía. Nada, encantado y muchas gracias a vosotros. A todos ustedes, no se vayan, enseguida vamos a seguir hablando de este asunto, pero con la óptica, la mirada del Partido Popular, hoy con un programa con mucho acento antequerano, eso sí, porque va a continuar la segunda parte José Ramón Carmona, así que enseguida retomamos este análisis de la política andaluza. Esta noche en A Fondo estamos analizando los 2 primeros años del segundo gobierno del Partido Popular en Andalucía, el gobierno con mayoría absoluta de Juanma Moreno. Hace unos días cumplieron esos 2 años de las elecciones, todavía faltan unas cuantas semanas para que realmente se pueda marcar ese ecuador de la legislatura tras la toma de posesión de la Cámara y la conformación del gobierno, pero ya es buen momento para hacer ese análisis. Lo hemos hecho en la primera parte de nuestro programa con el parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo y vamos a hablar ahora con el parlamentario del Partido Popular José Ramón Carmona. En ambos casos, evidentemente, analizamos lo que ha dado de sí este periodo de gobierno para la provincia de Málaga. José Ramón Carmona, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, están siendo 2 años en los que a veces se está hablando más desde los propios representantes de la Junta de Andalucía, de la Cámara Andaluza, de cuestiones que nada tienen que ver con la política regional o que no afectan directamente a la política regional, pero que sí están dando mucho juego para ese debate político continuo. Pues no seré yo quien te lleve la contraria, pero tú y yo como andaluces sabemos que lo que pasa ahora mismo en el debate nacional y que tiene que ver con las concesiones a Cataluña y toda esta situación, no tanto de la amnistía, que también, sino el tema, por ejemplo, económico, a nosotros nos afecta. Es decir,
aquí hay una tarta que si se reparte de manera desigual, los andaluces, a pesar de ser la región más poblada, percibimos menos. Y ojo, que ya percibimos 1.500 millones de euros menos para financiar cuestiones básicas como la sanidad, la educación, que lo que nos pertenece por población. Por tanto, yo creo que sí nos afecta el debate que a veces puede parecer... No iba por ahí, pero me ha permitido entrar directamente en el análisis de la financiación y de la situación de la economía andaluza después de estos 2 años. La situación de la financiación de Andalucía es continuamente, gobierne quien gobierne, uno de los caballos de batalla con Madrid. Lo tenía el PSOE cuando gobernaba Rajoy, lo tienen ustedes ahora cuando gobierna Pedro Sánchez. ¿Cuál es la solución? Pero partamos de la base, ¿no? El PSOE se quejaba supuestamente por un agravio por parte del gobierno de Rajoy, pero el pacto de financiación que acordó Zapatero entonces en 2009 con Carod Rovira y la aquiescencia del Partido Socialista de Andalucía, lo que ha significado es 1.500 millones de euros menos anuales para financiar servicios esenciales. Esa es la realidad. ¿Eso qué ha conllevado? Eso ha conllevado que las regiones que perciben menos, Murcia, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, digan, oye, este pacto fue injusto, fue para intentar contentar a los nacionalismos, que luego hemos visto que tampoco les ha valido con el acuerdo del Partido Socialista, y claramente perjudica a unos territorios. En esa situación, yo creo que el acuerdo que se manifestó cuando gobernaba el PSOE en Andalucía con la ministra Montero fue: Andalucía está infrafinanciada, cosa que estamos todos de acuerdo, y lo que debe hacerse es la convocatoria urgente de un pacto de política fiscal y financiera para hacer un reparto justo y un nuevo pacto de financiación. Pero en esa situación lo que estamos viendo es que la que dijo entonces ministra Montero que tenía Andalucía un desequilibrio evidente, lo que dice es que ahora tiene que haber una financiación singular para Cataluña, del total que nos financia el resto de comunidades autónomas, en las que las comunidades autónomas que más PIB tienen den menos dinero a la caja común. Es decir, aquellos que más tienen, aquellos que a lo mejor tienen la suerte de tener más renta, no aporten más a la agenda común y, por tanto, al equilibrio y a la igualdad de los españoles. Y eso, sin dudas, es un antes y un después del Partido Socialista. Yo creo que esto no es una cuestión de debate ideológico. Esto es muy claro. Andalucía está infrafinanciada, deberíamos corregir eso, y no solamente no hacemos eso, sino que ahora estamos en el empecinamiento de hacer un trato desigual hacia Andalucía, privilegiando a Cataluña. Esa es la razón de todo. Pues con esa situación vamos a mirar un poco hacia atrás. Hablábamos antes con José Luis Ruiz Espejo de algunas de las cuestiones que han dado más que hablar en el Parlamento andaluz en estos 2 años. Sobre todo, la que más yo creo que se ha abordado ha sido la situación de la sanidad. Mañana hay una protesta de los sindicatos, va a haber un paro de 3 horas entre las 8 y las 11 de la mañana para protestar, entre otras cuestiones, por cómo se están gestionando las contrataciones y algunas de esos asuntos que permanentemente tienen sobre la mesa de la consejera de Sanidad. Hoy, de hecho, ha comparecido la consejera de Sanidad después del Consejo de Gobierno. ¿Qué análisis hace el Partido Popular tras todas esas críticas a la gestión sanitaria? Me parece bien las críticas, yo no rehuyo de ellas. Yo creo que la situación no es como nos gustaría, hay una situación muy problemática en materia sanitaria porque venimos de donde venimos. Venimos de una situación en la cual no había financiación para la sanidad en Andalucía. Estamos hablando de que el señor Ruiz Espejo se ha sentado aquí, donde yo estoy ahora mismo, cuando era delegado del gobierno de la provincia de Málaga, destinaba 1.500 millones de euros menos a sanidad. 1.500 millones de euros menos. Entonces, decir que nosotros ahora no lo estamos haciendo bien, financiando con 1.500 millones de euros más, es criticable. Pero, hombre, por lo menos podría haberse hecho más. Dicho eso, la situación no es fácil. La sanidad ahora mismo es el ariete contra los gobiernos en cualquier lugar del mundo.
en cualquier provincia o región de Andalucía, perdón, de España. Es decir, hay un problema de la financiación de los servicios básicos sanitarios y de la atención sanitaria, sobre todo en la gestión de lo que es la asistencia cuando va uno al centro de salud, al hospital, esa primaria, ¿no? Esa falta de recursos, sobre todo también de médicos, que por culpa de que no se han convocado plazas MIR no hay suficientes médicos, como llevamos advirtiéndolo un montón de tiempo, y la gestión de listas de espera y todo lo que conlleva la sanidad. Se está metiendo más dinero que nunca en la sanidad, es cierto. Eso no lo Vamos, es un dato más que objetivo. Estamos hablando que más del 7% del Producto Interior Bruto. Jamás había invertido más en sanidad. Eso da para infraestructuras, eso da para que tengamos muchos más miles de médicos y personal sanitario contratado, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la situación es de colapso, sobre todo en atención primaria. Y eso conlleva una serie de problemas que hay que solucionar. No solo de Andalucía. O sea, la situación es muy parecida en el resto, insisto, de regiones y de países del mundo, pero eso no conlleva que no sea un problema, es un problema cada vez mayor y que hay que afrontarlo, pero para ello hay que poner medios, hay que también contar con financiación ajustada. Si nosotros tenemos menos financiación por población, tenemos menos posibilidades que en Cataluña, a pesar de que eso quieren negarlo, pero es la realidad, y nosotros lo que creemos es que tiene que intentar el gobierno de la Junta de Andalucía acertar con las políticas que pone en marcha. Pero problemas hay, negarlos sería ridículo, pero ¿qué problemas tendríamos si hoy estuviéramos financiando con 1.500 millones de euros menos a la sanidad que cuando hacía el PSOE? Con lo cual yo entiendo la crítica, no la entiendo del PSOE. Decía que hay problemas para encontrar médicos, es un problema generalizado en todo el país, pero hay comunidades como Andalucía que están teniendo más problemas que otras. De hecho, hay médicos que por lo que se le ofrece aquí se están yendo a otros territorios. Bueno, no estoy de acuerdo. Vamos a ver, está claro que eso pasa, pero pasa también en Cataluña, o el debate de Madrid. El otro día escuché un debate en la Comunidad de Madrid y criticaban a Ayuso por lo mismo. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es que se acabaron los contratos de un día y cada vez los contratos son más importantes para todos los sanitarios, y esto ha cambiado. Hay una política y una cultura de la contratación que ha cambiado totalmente a cuando estaba el Partido Socialista, pero no soy ajeno a las críticas, soy consciente, soy usuario del servicio público sanitario y a veces va mejor, a veces va peor, depende de la evidentemente especialidad a la que uno se dirija, pero problemas hay, cierre de camas hay. En mi hospital, en Antequera, donde yo soy, todos los veranos cerraban completamente una planta de hospital, hoy no se cierra. Antes el centro de resonancia era privado, ahora es público, en el hospital, en el mismo. Es decir, las cosas han mejorado. Sin duda tenemos problemas y negarlo sería una barbaridad, pero no me refiero ahora mismo al PSOE, me refiero que solucionar esto tras una pandemia en la cual ha conllevado que casi en la totalidad los usuarios seamos más demandantes del servicio andaluz de salud como del resto de comunidades autónomas, pues es una evidencia. Y yo creo sinceramente que en Andalucía hemos mejorado mucho. Hemos mejorado, por ejemplo, en la cuestión asistencial, pero también en la ambulancia. Es verdad que tenemos un problema en ambulancias medicalizadas, pero en mi ciudad había una sola ambulancia para atender a una población de 45.000 habitantes. Ahora mismo hay 2 medicalizadas y acabamos de poner otra en Alameda, en el municipio de Alameda. Es decir, la situación mejora. Hay un nuevo centro de salud que se está proyectando y un nuevo centro de urgencias. Si pongo Málaga, se está proyectando un tercer hospital, o en Marbella un nuevo hospital, yo lo califico así, de nuevo hospital, porque el hospital antiguo con el nuevo que se está proyectando tras más de 75 millones de euros de inversión no tiene nada que ver. Centro de salud por muchos pueblos. Es decir, la situación está cambiando, pero es verdad que teníamos una situación muy delicada. Eso no quita que yo mismo critico cuando las cosas no funcionan. Al ciudadano que nos esté viendo esta noche dirá, más allá del debate entre PP y PSOE, a mí lo que me interesa es que me digan cómo van a reducir esa lista de espera que hace que no me pueda operar. ¿Hay una fórmula? ¿El gobierno tiene alguna fórmula para ello? Hay una fórmula, se llaman planes de choque, evidentemente es cuestión económica, y los planes de choque van por reforzar todo lo que significa el sistema asistencial y también a veces por contar con la ayuda de no solamente el ámbito público, sino también el privado. Y claro, yo digo esto y dicen, es que el PP está privatizando. Nosotros, cuando sacamos contratos para intentar reducir la lista de espera, esto quiere decir que si a mi padre lo van a operar, que por cierto lo operaron hace poco en la Seguridad Social,
y de pronto le dicen, oye, en vez de irte a este hospital te vas al otro porque así hemos agilizado mucho, yo creo que estaría contento, ¿no? Porque lo que no tiene sentido es que se tire mucho tiempo esperando. Eso que lo hace el PP y reduce la lista de espera de manera efectiva, lo hacía el PSOE. El PSOE sí lo podía hacer, pero el PP no. Yo lo que digo es que si tenemos a una persona pendiente y esperando en algún momento, en un momento puntual, demasiado tiempo, lo que hay que hacer es reducir los plazos. No me vale. Es que la gente se puede morir si no reducimos los plazos. Y a veces no somos conscientes de que profesionales tenemos los que tenemos, medios los que tenemos, y lo que necesitamos es reducir drásticamente. Y lo que se está haciendo es un plan de choque, que lo hacen en todas las comunidades autónomas, con todos los gobiernos de distinta índole, y nosotros creemos que es efectivo. Se está reduciendo de manera importante, sin duda, insisto, estamos en un momento pospandémico. Negar eso es negar una evidencia. Quizás no lo veamos porque ya no llevamos mascarillas, pero la situación es que durante mucho tiempo, por culpa de la pandemia, aparte de que mucha gente moría, muchos no se hacían pruebas diagnósticas. Eso conllevaba que muchas personas no fueran diagnosticadas del problema médico que tenían, y eso también conllevaba que se hayan ido saturando las distintas dependencias, y la primaria, por supuesto. Yo creo que eso no es un caso solo de Andalucía, es obvio, es de todo el mundo, pero nosotros creo que estamos poniendo medios. Insisto, se le puede criticar al PP de Juanma Moreno lo que quieran, pero no de que esté poniendo medios y fondos económicos públicos para solucionar este asunto. Y si hay que pedir ayuda a otros médicos que están no en la seguridad social, sino en otros ámbitos para reducir la lista de espera, lo hacemos, como lo hacían antes, sin complejos, para intentar que tu padre o mi padre pueda ser recibido en las listas de espera de una manera pues más inmediata, ¿no? Al final, un tumor, como tuvo mi padre, lo que necesito es que lo operen rápido, no que lo operen dentro de 2 años. Me da igual quién lo haga, siempre y cuando mi sistema me proteja y me cubra asistencialmente como ciudadano que pago mis impuestos de manera universal con mis impuestos. Otra lista de espera que también llama mucho la atención por la cifra, la de la ley de dependencia. ¿Hay forma de reconducir esa situación? ¿Se puede reconducir a corto o medio plazo? Yo suelo ser políticamente incorrecto porque digo lo que pienso. Es verdad que esto llevaría para varios programas. Cuando se hizo la ley de dependencia, a lo mejor no se financió a las comunidades autónomas con la cantidad económica que precisa. Es decir, cada vez hay más personas dependientes porque hay una población más envejecida. Y si tú haces una ley pero no pones la financiación, hay un problema grave. Esto no es del PP, esto es también de la época del PSOE. Hay un problema grave porque tienes el dinero para atender a las personas que tienes capacidad, y el sistema lleva un tiempo en adaptarlo. Nosotros somos conscientes de ello, pero si te digo que nosotros hemos adaptado y hemos acelerado y hemos multiplicado por más de 10 el porcentaje de personas atendidas en dependencia, ahora, es cierto que es una situación... por encima de los 500 días. Sí, sí, por eso digo. Asignar un recurso. Hemos sacado incluso dentro del decreto de simplificación, que por cierto el Partido Socialista está en contra, pero no nos importa, hemos sacado una norma para intentar reducir esos plazos en la parte burocrática, porque tenías que tener varios informes para ser receptor de esa ayuda. Es decir, no solamente tenías que tener las cualidades para recibir esa ayuda por la situación personal que tengas de dependencia, sino que además tenías que tener informe del Ayuntamiento, informe de la Junta de Andalucía y del organismo público correspondiente de la Junta de Andalucía. Y eso lo hemos aprobado recientemente en la simplificación administrativa. Se va a reducir de manera drástica todo lo que es la tramitación burocrática, que es lo que en mi opinión está retrasando. Creo que eso es un avance importante y se verá en los próximos meses el avance tan importante que ha supuesto. La educación ha sido otro de los caballos de batalla. Desde el PSOE, antes lo decía Ruiz Espejo, se cuestiona la reducción de aulas en algunos centros educativos. Ellos entienden que esa bajada de la ratio, esa bajada del número de niños se podría haber usado para bajar la ratio. Yo tengo buena relación con el señor Ruiz Espejo, es de Antequera como yo. Lo que yo no he sido delegado del gobierno, y cuando él era delegado del gobierno cerró varias aulas en mi municipio, en Antequera. Cerró varias aulas por falta de población en anejos que dependían de Antequera, por ejemplo. Por tanto,
yo creo que habría que tener un poquito de pudor. Dicho eso, hay menos alumnos, fruto de que hay menos niños, es cierto, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno andaluz? ¿Ha bajado el número de profesores que hay en Andalucía? No, lo ha aumentado exponencialmente. Ha aumentado el número de profesores a pesar de que ha bajado el número de alumnos. Eso no quita que evidentemente el dinero no da para todo y hay que intentar equilibrar y hay que buscarle las fórmulas para que sea más eficiente. Hay que equilibrar porque hay sitios rurales donde con menos ratio hay que atender y hay que aumentar el profesorado, y hay sitios donde hay que intentar equilibrar y aumentar el número de centros, o por ejemplo la bioclimatización en los centros que se está haciendo por parte del gobierno de Andalucía. Pero yo lo que digo un poco, no me río porque la situación es real, tengo a niños en el sistema educativo, calor ha hecho siempre. El sol ha dado igual, salían al patio del recreo y se tostaban, como lo hemos hecho nosotros. ¿Por qué ahora nosotros, que estamos haciendo, se nos critica? Es decir, hemos avanzado muchísimo en la bioclimatización de centros y ellos, que pasaban olímpicamente, nos critican. Yo creo que es un poco como los pájaros disparando a las escopetas. Es decir, oye, somos la comunidad autónoma más extensa de España, o una de ellas, somos tan grande como Portugal, pero de manera extendida, tenemos cientos de centros educativos y no se puede hacer de un día para otro. Esto requiere presupuesto. Y la pregunta que hago es, ¿Juanma Moreno ha puesto más presupuesto en materia de educación, al igual que en sanidad? Yo desde que era niño recuerdo en los debates estudiantiles que había que aportar más del 5% en materia de educación. Por primera vez en la historia se está cumpliendo ahora. El gobierno andaluz en los presupuestos de la Junta destina más del 5% para educación, a pesar de que hay menos alumnos. Y eso conlleva, evidentemente, un aumento de infraestructura, aumento de medios y aumento de profesores y de consolidación de sus sueldos. Y eso está conllevando pues, la apuesta de Juanma Moreno. Ahora, no nos pidan que lo hagamos todo para hoy, porque evidentemente los retos son mayúsculos. Esta, sin duda alguna, está siendo la legislatura de la sequía. Lamentablemente, la falta de agua ha condicionado mucho el plan del gobierno. Desde el Partido Popular se habla siempre de la misma cifra, 1.500 millones de euros para ese plan sobre el agua. Decía Ruiz Espejo antes que no es cierto. Claro, pero insisto, se puede criticar todo, pero por lo menos que den un dato objetivo. No es cierto. Nosotros estamos invirtiendo 400 millones de euros en la provincia de Málaga. Dicen, no es cierto. Hombre, no es cierto que se va a hacer la tercera depuradora en la comarca antequera. No es cierto que se está haciendo el bypass de la comunicación de todo lo que es la Málaga occidental con la Málaga oriental. No es cierto que se están haciendo las infraestructuras para poder posibilitar que ese agua que hay de una zona, digamos, que tiene sobrantes pueda ir a la zona que tiene situación de déficit. No es cierto que la Junta de Andalucía ha dicho que haría el trasvase de Nájar y el Gobierno de España aún no lo ha autorizado. No es cierto que ha puesto incluso el dinero. Es decir, puedo hablar de lo que suponen los 400 millones de euros. Infraestructuras constantes y sonantes en cada uno de los municipios, no, pero sí de las comarcas de la provincia de Málaga. Y eso lo dice quien cobraba el canon del agua, pero no revertía ni un solo euro. Yo tengo que decir que como ciudadano pagaba el canon del agua y no veía ni una sola inversión de la Junta de Andalucía en mi pueblo o en la Sarquía, ni un solo euro. Si es que no había ni un solo mecanismo que nos llevara a decir, oye, están invirtiendo para revertir la situación. Yo digo una cosa que dice mucho la delegada del Gobierno y me parece muy justa. A esta sequía no hemos llegado por culpa de los que no hicieron nada. Nosotros estamos haciendo ahora las infraestructuras para llegar a la siguiente sequía, pero tenemos que estar preparados porque la sequía no es un tema puntual, es un tema que ha venido para quedarse. Es un tema, desgraciadamente, que conlleva el cambio climático y otros factores de más uso de recursos hídricos que nos va a hacer tener que esforzarnos mucho más para ser más eficientes en el consumo humano, en el uso de la agricultura y, evidentemente, en las infraestructuras que necesitamos. Pero ¿es lógico que no hubiera sistemas terciarios? ¿Eso qué significa? Pongo mucho el ejemplo del municipio para que la gente lo entienda. Si los agricultores riegan, pero no lo hacen con el agua depurada,
es un agua que están usando que no se usa para otros temas. Si algún ayuntamiento se atreviera a baldear las calles y no lo hace con aguas depuradas, es decir, aguas que han sido ya tratadas para poder, aunque no para consumo humano, sí para otros usos domésticos, estamos hablando de que sería un desperdicio de agua. Eso es lo que está invirtiendo la Junta de Andalucía. Con esos terciarios, con esas inversiones en baja, en alta, creo que hay una cultura de agua antes y después de que ha llegado Juanma Moreno. Es que la agenda política de agua no estaba encima de la mesa. Nadie hablaba de agua. El delegado del gobierno del PSOE que se ha sentado aquí antes que yo no ha hecho absolutamente nada, ni él ni su gobierno. Y ahora critica que se pongan 400 millones de euros en infraestructura en nuestra provincia. Yo no lo puedo entender. Por lo menos debiera decir, oye, no licitan al ritmo que dicen. Pues vale, a veces tardamos un poco más en hacer las cosas. Entramos en la recta final y sí me gustaría hablar de algunos proyectos que estaban señalados como proyectos claves para Málaga en estos 4 años. Por ejemplo, el arranque del proyecto del tercer hospital al que antes se refería. ¿Cómo está? Bueno, las noticias que tenemos primero, tenemos un proyecto para congregar y concertar lo que será la gran ciudad sanitaria de Andalucía. Estamos hablando del complejo hospitalario más importante en número de camas y en prestación de servicios de toda Andalucía, que se va a concentrar en Málaga para dar servicio también al crecimiento vegetativo de nuestra provincia. El proyecto, según tengo entendido, ya se aprobó, ya se ha licitado y estamos esperando a ver si podemos tenerlo cuanto antes en marcha lo que son las obras. Sí es cierto, y lo hemos visto por ejemplo con las obras del metro. Teníamos un metro con toda la ciudad levantada en la ciudad de Málaga y que nunca llegaba al centro. Hoy tenemos un metro con la Alameda terminada y que ahora mismo es récord de usuarios, pero porque lo hemos terminado. Tenemos un metro que hemos proyectado hacia el futuro tercer hospital, que hemos dicho que va a ir soterrado y no en superficie, como pedían los vecinos y se comprometió el Partido Popular. Ya está en ejecución, como lo estamos viendo en el entorno de las calles de Málaga. Ese tercer hospital será una realidad pronto, si es verdad que estamos hablando de la infraestructura sanitaria más importante de Andalucía. Pero, por ejemplo, la situación del nuevo hospital de Marbella, que lo llamo así, nuevo hospital porque son 75 millones de euros más. Es decir, había un hospital que tenía unas deficiencias graves, estamos hablando de una de las zonas que más crece de Andalucía, y hemos invertido la friolera de 75 millones para hacer casi un nuevo hospital, con unas dotaciones que no eran imaginables hace tan solo 3 años y que estarán finalizadas en poco tiempo. Yo creo que el camino andado es mucho. Creo que incluso si salimos de Málaga, el resto de provincias suelen decir que viene mucho para Málaga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que viene lo que nos merecemos, solo que estábamos acostumbrados los malagueños que no se invirtiera en nuestra tierra, y eso es verdad que dolía. Hemos hablado ya del metro, que era otro de los grandes proyectos. La movilidad en relación con el metro y otras propuestas que se van poniendo sobre la mesa, porque el área metropolitana cada vez es una zona urbana más compacta y necesita conexiones. En ese sentido, ¿hacia dónde tenemos que ir? Sí, hablemos de la Gran Málaga, ¿no? Málaga es una ciudad cosmopolita que está creciendo de manera considerable, y todo lo que conlleva también la conurbación, es decir, todos los espacios que rodean a Málaga, que son pueblos y ciudades emergentes que también están creciendo de manera considerable, incluso llegando hasta otras comarcas, Guadalhorce, Antequera, Sarquía, que conurban nuestra gran capital. Todo ello conlleva que tengamos que hacer esfuerzos importantes para diseñar cómo va a ser la movilidad, no del futuro, sino casi del presente. ¿Necesitamos un tercer carril en la ronda que va hacia la Sarquía? Bien sabes que sí. Eso no es una demanda del Partido Popular, es de los ciudadanos que todos los días se encuentran colapsos. ¿Necesitamos que el cercanías que va hasta Fuengirola de Málaga se amplíe? Claro que sí, pero no por nada, sino porque tenemos una situación en la cual ese cercanías, que es para los trabajadores, no para turistas solo, sobre todo para los trabajadores, necesita dar mayor cobertura y tener una movilidad interurbana que conecte toda la Costa del Sol. Lo hemos demandado en ese proyecto que está, yo creo, que conllevando muchos apoyos. Estamos hablando de que no deberíamos tener el peaje más caro de España. Han quitado el peaje de Alicante, han dicho que van a subvencionar el 75% el peaje de Galicia, y aquí han subido el peaje hace unos días hasta cifras que casi no se pueden pagar ni decir, porque son, en fin,
yo diría hasta pornográficas. Estamos hablando de 36 euros ir a Estepona simplemente para trabajar. Estamos hablando de cifras que no puede pagar una casa de cualquier familia. Y eso conlleva que tienen que tomar medidas. No podemos estar pagando como si viviéramos en una ciudad que tiene todas las ventajas. Tenemos unos problemas, ese peaje, si no se puede quitar de manera inmediata, hay que bonificarla. Nosotros hemos pedido que inmediatamente quiten el aumento del peaje de la tarifa veraniega que han establecido, tanto en Las Pedrizas como en la Costa del Sol, que la hacen impagable, y creo que eso pues ayudaría. Y hay proyectos de futuro muy importantes. Bueno, pues esas son las que corresponden al Gobierno de España. No nos ha dado tiempo a hablar de las que tendría que afrontar la Junta de Andalucía, por ejemplo, a través del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana. Bueno, se acaba de ampliar. Lo haremos en otro momento. José Ramón Carmona, gracias por estar en A Fondo, analizando lo que han dado de sí estos 2 años del Gobierno del Partido Popular en Andalucía. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos una semana más aquí, analizando la actualidad política de nuestra provincia, hoy abordando cómo ha afectado a Málaga estos 2 primeros años del segundo gobierno del Partido Popular en Andalucía. Buenas noches.